Bueno, primero, bienvenidos y bienvenidas cada uno de aquí de los asistentes y participantes. Veo varias caras conocidas también, y sí que una alegría. Voy a poner que pare. Ya va a pasar. Sí, ¿qué pasa? Una alegría verlos acá, reencontrarnos en este espacio de Ladera Sur, donde podemos juntarnos y conversar en cuáles han sido hoy en día estos avances en temas de sustentabilidad, en temas de medio ambiente, pero también cuáles han sido los retrocesos, cuáles han sido las amenazas. Y desde Fundación Lepe hoy día estamos acá con este panel vinculado, así tal cual como lo dice, desarrollo regenerativo, herramientas comunitarias frente a la crisis climática. Y estamos con unos expositores buenísimos, que aquí me voy a parar para presentarlos. Acá, bueno, nos acompaña Felipe Sepúlveda Lepe, director ejecutivo, presidente de la Fundación, yo soy la directora ejecutiva, presidente de Fundación Lepe. Bueno, Felipe también es líder y mentor de Climate Reality Project, fundador y director ejecutivo de Carbon Neutral S.A., pero principalmente presidente de la Fundación. Por acá al lado, a este lado, tengo a la Camila Benavides, licenciada en Ciencias de Recursos Naturales Renovables, coordinadora de proyectos socioambientales y educación ambiental. Muy bienvenida, Cami, gracias por acompañarnos, y que nos va a presentar en un rato más uno de los proyectos muy bonitos que ha pasado por Fondo Común vinculados al agua en Chiloé. Y acá tengo a nuestra querida Nico, cofundadora. Vino con barra, muy bien. Cofundadora de Fundación Mingaco, gestora de Economía Social y Cooperativa para la Sustentabilidad, diplomada en Educación para el Desarrollo Sustentable y Comunicación en enfoque en cambio climático. Y por mi parte, Verónica Morales, he trabajado bastante tiempo en temas de áreas protegidas, conservación biocultural, y hoy día me toca moderar este maravilloso panel que espero contribuya muchísimo a este cambio. Y este cambio desde Fundación Lepe nosotros los planteamos desde una nueva mirada. Fundación Lepe desde sus inicios trabaja en ámbitos comunitarios, colaborativos, de sustentabilidad, pero claramente no somos ciegos ante lo que ha pasado, lo que está pasando a nivel mundial, y tanto a nivel global como a nivel nacional, en términos de cómo nos estamos enfrentando a nuevos desafíos, tanto de salud física, salud mental y salud ambiental. Y frente a eso, desde la Fundación, nosotros nos hemos puesto un propósito, que es un propósito de poder enfrentar esta crisis climática y esta crisis social bajo un paraguas que nos convoca, que es un paraguas que existe hace mucho tiempo, la noción, el término, pero nosotros lo hemos adoptado, este paraguas del desarrollo regenerativo, como un marco que coloca en el centro la vida. Y desde ahí es que hoy día queremos conversar con ustedes, conversar con este tremendo panel, en términos de ver cuán importante es la vida, pero cuál riesgoso hoy día es hacer frente a esta salud mental y esta salud global también, y social. Y por tanto voy a dejar aquí a Felipe, para que partamos con Felipe, conociendo cuál es este contexto en términos de lo que está ocurriendo, en términos de este cambio climático y esta crisis climática que estamos enfrentando, y desde ahí ir viendo cómo estas comunidades están enfrentando esas realidades, se están adaptando y están proponiendo soluciones tremendas. Y ahí es donde desde Fundación Lepe y el programa Fondo Común también tenemos una gran esperanza, y el programa Biocurimón, que después se los voy a presentar también. Así que, Felipe, te doy el pase. Gracias, Vero. Bueno, hola a todos. Gracias por participar de esta conversación. Bueno, básicamente, probablemente ustedes ya saben que el cambio climático es una problemática presente, ¿no? Ya dejó de ser una problemática que iba a pasar 30, 40, 50 años más allá, sino que estamos viendo las consecuencias hoy, ¿no es cierto? Bueno, ayer hay un ejemplo súper claro de eso. Llovió en un día que probablemente había habido 35 grados.
Y el cambio climático no solo tiene que ver con calentamiento global, la tendencia es que el planeta se esté calentando, pero al mismo tiempo implica variabilidad climática, que es decir, que los extremos se hacen cada vez más extremos. Entonces, puede que haya días que haya mucho calor y otros días que haya mucho frío o mucha lluvia en muy poco tiempo, como lo que pasó ayer. Entonces, esas son las principales dificultades que nosotros nos estamos topando hoy. Los pronósticos del panel del IPCC, los distintos escenarios que ellos proyectaron ahora son mucho más peores de lo que ellos pensaban. O sea, los peores escenarios se están adelantando a lo que se estimaba. Y eso finalmente tiene una consecuencia para todos nosotros. Les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las pérdidas económicas del cambio climático. Desde 1970 a la fecha, los costos asociados a los desastres climáticos y los distintos fenómenos derivados del cambio climático se han multiplicado por 7 hasta el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos acumulado aproximadamente 3,8 billones de dólares en pérdidas económicas por los desastres derivados del cambio climático. 3,8 billones son 3,8 millones de millones, para que entiendan la magnitud de esto. Y anualmente ese número va creciendo año a año, precisamente porque los desastres climáticos son cada día más frecuentes y cada vez más intensos. Esa intensidad tiene que ver con huracanes, por ejemplo, que ocurrían una vez cada 10 años, hoy día están ocurriendo varias veces en el año o se repiten cada mucho menos años. Lo mismo con fenómenos de inundaciones, ¿no es cierto? Olas de calor, sequía, cada vez más intensa y más frecuente. Y eso tiene pérdidas de vías, tiene pérdidas de infraestructura, pérdida económica, etc. Y en la última década el nivel de pérdida anual es más o menos de 140.000 millones de dólares anuales. Y el año pasado se escapó bastante el promedio, llegó a 280.000 millones de dólares en pérdida asociada al cambio climático, o sea, un alza súper relevante. Y eso demuestra que el fenómeno es creciente, ¿no es cierto? A mayor temperatura, peor son las consecuencias y mayor es la variabilidad climática. Y uno dice que un aumento de 0,8 grados o 1,1, que es lo que llevamos hoy día desde 1890 aproximadamente, pareciera que fuera muy poco, pero tienen que entender que ese número es un promedio global. Entonces hay partes en el mundo donde la temperatura puede haber subido 15 grados, como pasó en el Ártico el año pasado, y en otras partes hay una baja en la temperatura, pero en promedio lo que se ha aumentado es 1,1. Y lo que se buscaba bajo el Acuerdo de París es poder limitarlo no más de 1,5 como una determinada zona de seguridad para que el ser humano se pueda seguir desarrollando. Sin embargo, ese umbral se está achicando rápidamente y probablemente los 1,5 lo superemos al 2030, con episodios puntuales sobre 1,5 como fue septiembre que llegó a 1,9. Es algo puntual de ese mes en particular, que es alimentado por el super niño que hemos tenido este año. Pero efectivamente la tendencia es al alza. ¿Y cuál es la problemática principal? Es que hoy día de repente cuesta mucho hacer comprender a las personas cuánto implica ese costo. Y muchas veces le echamos la culpa a las empresas que no hacen nada al respecto, pero sin embargo hoy día las empresas, y a mí me toca mucho trabajar con el sector privado en esta temática, hoy día lo tienen súper incorporado en sus planificaciones estratégicas, principalmente por el costo y los riesgos que implica el cambio climático para sus propios negocios. Y es así como las principales aseguradoras del mundo, que hoy día, en el fondo, su negocio es asegurar, pero el cambio climático es su gran amenaza porque finalmente, entre más desastres, más tienen que responder por esos desastres. Ellos pronostican que al 2050 los costos del cambio climático podrían llegar a 23 billones de dólares, o sea, eso es casi 42 veces más que lo que había en 1970 en términos de desastres climáticos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para solucionar esto? De partida hay que entender que es un fenómeno que llegó para quedarse, o sea, lo único que podemos hacer es limitar cuán grave sea el problema. Y eso es lo que tiene que ver con el concepto de adaptación y resiliencia al cambio climático, que es algo que nosotros hace un par de años como fundación quisimos recoger. De cierta manera, parte del problema está en poder solucionar el tema de las energías fósiles, cómo podemos transitar hacia una economía baja en carbono, ¿no es cierto?, principalmente con las energías renovables, pero eso no va a solucionar una parte del problema. Y el otro problema, o el gran problema, tiene que ver con el grado de deterioro de la naturaleza. Y nuestro rol como fundación es tratar de impulsar desde las comunidades
la recuperación de esos ecosistemas, porque ese va a ser nuestro principal aliado para la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático. Recuperarlo a un estado anterior a 1880 puede tardar miles de años. Sin embargo, limitar el daño está todavía dentro de nuestro alcance. Y es el desarrollo regenerativo, la forma en que nosotros podemos aproximarnos a ¿cómo se llama?, a poder lograr esta adaptación y esta resiliencia frente al cambio climático. Nosotros tenemos varios programas que hemos ido desarrollando en relación a esta temática. Cuando partimos como fundación, partimos con temas sociales y dada la urgencia que hemos visto en el cambio climático hace un par de años, decidimos migrar o enfocarnos en lo que es desarrollo regenerativo, pero siempre desde la perspectiva de la comunidad y de la perspectiva colaborativa. Va a ser desde la comunidad que vamos a poder solucionar estas problemáticas. Tenemos también acciones que hemos hecho puntualmente en el Valle de la Aconcagua, que también es una zona que ha sido súper golpeada históricamente por el cambio climático, principalmente por la desertificación y la sequía, y donde una comunidad ha visto cambiar su modo de vivir, en el fondo, que antes vivían tradicionalmente la agricultura, pero hoy día esa misma fuente de sustento se está viendo amenazada, y ahí, volviendo a la herramienta del desarrollo regenerativo, queremos también ayudar a esta comunidad a cómo poder impulsarla y que se transforme, por ejemplo, en un lugar de turismo regenerativo, en donde finalmente puedan migrar de lo que es la agricultura clásica a este concepto de turismo regenerativo, porque el entorno va a cambiar. Ya la agricultura no va a ser lo que les da sustento, pero puede que ese paisaje que está cambiando también genera oportunidades de desarrollo y de desarrollo regenerativo en puntual. Entonces, eso en resumen, un poco lo que le queríamos comentar, y nada, dejo aquí a Ladero que puede explayarse un poco más de los programas que estamos haciendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, ahí hay un tremendo contexto. Ahí, espontáneo aplauso, porque efectivamente el escenario es crítico y hiciste un muy buen resumen de lo que está pasando y lo crítico del escenario que enfrentamos. Pero también el escenario que enfrentamos, como bien decía Felipe, nos lleva a movernos, a buscar nuevas soluciones, buscar nuevas iniciativas. Por eso hoy día tenemos dos representantes de los proyectos de Fondo Común y cómo han dado vuelta a este tema, pero también desde Fundación Lepe tenemos, aparte del programa Fondo Común, tenemos nuestro programa Bio Curimón, porque la Fundación Lepe nace en el Valle de la Aconcagua. Y el Valle de la Aconcagua, yo creo que muchos ya sabemos, es un territorio, es un valle maravilloso, pero también es un valle que se encuentra con una crisis hídrica brutal. O sea, hay publicaciones científicas por diferentes partes, lo estamos viendo en el mismo territorio, pero también estamos proponiendo ideas y pudiendo contribuir a este valle. Y ha sido bien interesante, porque desde que comenzamos nuestro trabajo en el Valle de la Aconcagua, y especialmente en la localidad de Curimón está justo entre los Andes y San Felipe. Para quienes no lo conocen, tienen que visitar esa localidad. Desde que comenzó el trabajo en el Valle de la Aconcagua y en Curimón, nos hemos enfocado fuertemente en el tema del patrimonio biocultural. Curimón es una localidad, y el Valle de la Aconcagua tiene un patrimonio riquísimo. Celebra su fiesta de San Francisco. Los curimoninos celebran el aniversario de la comuna, que en algún minuto fueron comuna y todavía lo siguen celebrando todos los años, aunque pertenecen a la municipalidad de San Felipe, todavía tienen muy arraigado ese rol curimonino. Y desde ahí nosotros como fundación lo que estamos tratando de hacer es cómo regeneramos este valle desde una nueva mirada que permita darle oportunidades tanto a los habitantes residentes del Valle de la Aconcagua, pero tanto adultos como jóvenes también. Hay una generación en el Valle de la Aconcagua que viene con mucha fuerza de hacer cambio. Están trabajando en temas de santuarios, declaratorias de santuario de la naturaleza. Se está buscando cómo regenerar el valle, pero también por nuestra parte, en esta comunidad que se comienza a conformar en el Valle de la Aconcagua con otro habitantes de las diferentes localidades, de las 10 comunas que tiene ese valle,
hemos querido también proponer un cambio de modelo de desarrollo que les abra la mirada a estas nuevas generaciones y no tan nuevas también, en términos de un modelo de desarrollo vinculado a un turismo regenerativo. Y ese turismo regenerativo lo hemos comenzado a trabajar ya desde hace 3 años atrás, 2 y medio fuertemente, junto con otras alianzas también, porque lo que hay que hacer en el Valle es un territorio grande, hay que hacerlo sí o sí en alianza. Y ahí estamos trabajando en alianza con el PTI de Corfo, en alianza con los 10 municipios que están presentes, especialmente con el municipio de San Felipe. Hemos instalado este desafío de generar un turismo regenerativo en el Valle. Y ahí es muy interesante porque comenzamos rápidamente a ver a través de qué estrategias lo íbamos a hacer bajo este modelo de turismo regenerativo. Y claro, y ahí nos encontramos que en Curimón hay un Cerro San Francisco, ese Cerro San Francisco está... nosotros desde la Fundación Lepe, nosotros generamos diferentes actividades en ese Cerro San Francisco y ahí estamos desarrollando varias iniciativas. Estamos trabajando lo primero, que sabemos que es lo más importante, los niños y adolescentes. Ahí estamos trabajando fuertemente con aula al aire libre, estamos llevando a niños de diferentes partidos, estamos trabajando con los más chiquititos en este minuto, pero a través de establecimientos educacionales de la zona, llevándolos al Cerro San Francisco, haciéndolos ver cuál es la biodiversidad que los rodea a ellos, cuál es lo que tomen conciencia de cómo se llama esta especie, cuál es la importancia de esta flor, cuál es la importancia de este árbol. Y bueno, y los niños son los primeros que absorben el conocimiento y ahí son varias las generaciones desde kinder a cuarto medio con los que estamos configurando eso, cosa de que ellos también se vayan formando como agentes de cambio del Valle de la Aconcagua y sean los próximos líderes también en el desarrollo del turismo regenerativo y en el desarrollo de proteger esta maravillosa cuenca también. Creamos una escuela de guías locales del Valle de la Aconcagua y también es un tremendo desafío porque el Valle tiene 50 atractivos, que fue ahí el último mapa que sacamos en conjunto con los diferentes actores y son lugares, de verdad que hay lugares maravillosos escondidos en ese valle que si nadie te lo muestra en el mapa jamás llegaríamos y hay que poner en valor esos lugares, generar poner en valor ese atractivo turístico que está a 1 hora de Santiago también, a 1 hora de Valparaíso y genera una oportunidad de trabajo, una oportunidad de conservación principalmente, pero una oportunidad de que insisto, los habitantes del Valle de la Aconcagua puedan ver oportunidades de cambio y oportunidades de regeneración del lugar. Estamos haciendo una restauración socioecológica, ahí ya con diferentes actores del Valle también, principalmente partiendo por la comuna de Curimón. La restauración ecológica está haciendo en el Cerro San Francisco. Son 3 años de trabajo de implementación y de ahí ya varios años después de seguimiento también de todo lo que va a contribuir. Y finalmente todo eso alimenta a un modelo de un turismo regenerativo que esperamos que en un par de años más sea un ejemplo para otras localidades que tienen esta oportunidad de desarrollo vinculada a un modelo de desarrollo de un turismo regenerativo que cambia esta forma de vida y esta forma de cómo relacionarse con los territorios y regenerar los suelos para regenerar el agua. El Valle de la Aconcagua hay que cuidar esa agua que queda ahí. Y bueno, desde este ámbito, desde este trabajo que nosotros estamos haciendo como fundación ya in situ en este territorio que nos convoca, bueno, también hay otras organizaciones que han pasado, como decía, por Fondo Común, por este programa que tenemos como Fondo Común. Y yo quería invitar a quienes también que nos compartan sus experiencias, a quienes también están haciendo transformaciones en sus territorios. Y ahí quería invitar primero aquí a Nicole de Fundación Mingaco,
Nicole es una persona que personalmente, y no personalmente, solo personalmente, el equipo, y yo sé también a todos los integrantes de Fundación Lepe, es una mujer que nos ha inspirado mucho, tiene una capacidad y una fuerza de cambio, una fuerza de organizar, de generar transformaciones importantes. Y bueno, y quería darte el paso a ti, Nico, cosa que nos puedas compartir cómo desde las organizaciones comunitarias con las que trabajamos, porque ahí desde Fondo Común, donde Fundación Lepe, sabemos que está la semilla ahí, donde Fundación Lepe comenzamos a mirar a todos los proyectos que habían pasado la versión 2017, 2019 y 2020, 2021 por Fondo Común, empezamos a mirar dónde estaba la regeneración, y la mayoría de las organizaciones y de los proyectos desde sus territorios, sin hablar de desarrollo regenerativo, simplemente buscando soluciones para sus territorios y de forma comunitaria y colaborativa, están haciendo transformaciones tremendas. Y bueno, y ahí quiero que tú compartas esa experiencia con todo aquí el público. Gracias, Vero. Tremenda presentación. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí y por interesarse en esta temática tan necesaria de conversar. Y escuché atentamente lo que decía Felipe, lo que decías tú, y recojo lo hermoso. Oh, bueno, esa es parte de nuestro espacio. Les voy a contar un poquito de aquello. Ahí estoy más joven. Recojo la palabra costos que decía Felipe, la frase que decía Lavero de cómo la comunidad pone en valor a su territorio y a los bienes comunes, naturales, con los cuales convive y coexistimos, porque ambas se juntan. Hay un costo súper importante en toda esta crisis ecológica que estamos viviendo, que es un costo social, porque de hecho no podemos dividir lo ambiental de lo social. Desde la ecología, sí o sí, necesariamente necesitamos vincularnos. Somos parte de un todo. Estamos aquí rodeados y rodeadas de árboles, respiramos gracias a ellos, gracias al agua que viene de la cordillera. Es como, no podemos separarnos. Y esa ha sido una problemática grande que nos tiene como estamos, en este punto de inflexión ya traspasado mucho, de hecho hemos traspasado muchos límites planetarios, más este costo social y esta comunidad se unen en un límite que yo creo que poco se habla, que es un límite traspasado de la desconexión, diría yo, de cómo nos hemos olvidado de dónde estamos, de qué somos parte, de cómo nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestras decisiones construyen o destruyen. Y desde ahí, desde lo más pequeño, desde nuestros espacios locales hasta lo más grande, decisiones políticas y en decisiones geopolíticas también. Y es lo que nosotros transmitimos desde Fundación Mingaco. Nosotros partimos en el año 2015 con esta visión de cómo ir avanzando en una regeneración del tejido social, trabajando en las diferentes áreas de la sustentabilidad, porque al igual que la naturaleza, se interrelacionan, ¿cierto?, las plantitas con el arbolito, el agua, el río, los hongos. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces, tiene que coexistir esta interrelación para generar un bienestar social y por lo tanto también ambiental. Y desde ahí hemos identificado distintas problemáticas socioambientales, 16 particularmente, que se repiten en todos los territorios de Chile. Lo hemos visto porque en estos ya casi 9 años hemos logrado trabajar más allá de la región metropolitana, hemos llegado a distintos territorios, distintas regiones de nuestro país, y muchas veces nos encontramos con esa barrera de cómo se invisibiliza ese costo social, o muchas veces esa desconexión, ese límite de desconexión. Y es como nuestra bandera de lucha en cada una de nuestras acciones. En primer momento, en el 2015, transformamos un microbasural en la comuna de San Bernardo, de 1000 metros cuadrados. San Bernardo, una comuna periférica del sur de esta región metropolitana, donde se viven muchas realidades que se repiten en distintos espacios de nuestro país y que son impactos socioambientales
y buscamos transformarlos desde la comunidad. Por eso también qué rico escuchar y ser parte de cómo fundaciones como Fundación Lepe van impulsando esta semilla de cómo la comunidad va poniendo en valor y en protección, ¿cierto?, los espacios. Y en este centro, que ya no es un microbasural urbano de 1000 metros cuadrados, hoy existe una escuela de educación ecológica comunitaria donde se puede aprender experiencialmente las distintas áreas de la sustentabilidad. Hay laboratorios de innovación en cuanto a fabricación de máquinas para la sustentabilidad, que es uno de los proyectos donde hemos trabajado también de la mano, y nos conectamos aquí un poco con la Cami porque hemos llegado a Chiloé desde el 2021, trabajando en 6 de las 10 comunas del archipiélago con estas maquinarias que trabajan y mantienen la escala comunitaria. Y desde ahí también nos preguntamos mucho sobre el concepto de desarrollo, y nosotros lo llevamos a la práctica. El desarrollo lo hemos mal entendido como sociedad y es donde nos tiene, porque hemos creído que el desarrollo es cemento, el desarrollo son edificios grandes, el desarrollo son las empresas grandes, el desarrollo... Y hay un desarrollo, vuelvo, del ser que tiene que existir para ir avanzando y ser más resilientes, sobre todo en las comunidades que representan al 85% de la población de este país, que son comunidades de la cual soy parte, no tenemos muchas herramientas o poder adquisitivo para ir solucionando problemas que vienen desde esta crisis socioecológica. Así que feliz de estar acá. Yo creo que vamos a ir contando un poco más desde este espacio, como hemos ido articulando redes comunitarias que buscan otro tipo de economías también, distinta a la capitalista neoliberal, unas economías justas, colaborativas, que le hacen frente y resistencia, ¿cierto?, a esta crisis socioecológica. Cómo hemos ido desarrollando espacios para formar autonomía y esto ya, a estos casi 9 años, se han ido replicando, como digo, en diferentes lugares de Chile, con las máquinas, con el proyecto de máquinas de reciclaje plástico a escala comunitaria, y también cómo hemos ido replicando ahora hace un tiempito en la región metropolitana, en diferentes comunas periféricas también, modelos de este desarrollo a escala humana, desarrollo colaborativo, desarrollo justo y ecológico. Muchas gracias, Nico. Bueno, ahí Mingaco pueden mirar también después en su sitio web también todo el trabajo y material que han publicado y que han construido con el fin de educar y generar transformaciones. Y me gustaría aquí dar el paso a Camila. Camila es parte de un grupo de casi todas mujeres. Hay uno que está ahí detrás tras bambalinas. Pero el grupo de Agua Nueva de Nalalto, y nos gustaría que, Cami, tú compartas una experiencia que es bien única en Chiloé. Chiloé, yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado en Chiloé, un lugar que uno no puede entender que en el verano se quede sin agua, o sea, no cuadra. Y bueno, y a través del trabajo que han hecho ustedes como organización, conjunto con la comunidad, unas transformaciones comunitarias que uno no se lo espera. Nos gustaría que compartas esa experiencia con todos ustedes, porque aquí hay esperanza también de transformaciones y de regeneración. Muchas gracias, Vero. Bueno, como cuentas, es poco creíble que en Chiloé haya problemas de escasez hídrica. Llueve todo el año principalmente, pero de hace 10 años aproximadamente se ha ido intensificando la escasez en los veranos, y hay esto principalmente en la zona norte de la Isla Grande y en algunas islas del mar interior. Y ya hace 10 años distintos profesionales del área ambiental, organizaciones de la sociedad civil han querido ir visibilizando esta problemática y las causas. O sea, principalmente el déficit de agua se debe a que los ecosistemas que almacenan el agua de la lluvia en el suelo se han ido perdiendo, los bosques nativos y los humedales principalmente. Y debido a que el agua no puede infiltrar, no tenemos agua en los veranos, en los pozos, las vertientes, los ríos de las zonas rurales que abastecen a las comunidades rurales, ya no están en los veranos.
¿ya? Y frente a esta problemática es que después de distintos cabildos por el agua, asambleas, incidencia en los consejos municipales, todas estas personas que han ido activando por esta problemática decidieron dejar el diagnóstico y empezar a actuar, ¿ya? Y frente a esto nació la primera experiencia que se hizo en la localidad de Catrumán, en la comuna de Ancud, donde se hizo una red participativa de agua, que fue muy exitosa, con trabajo comunitario y apoyo también de aporte público y privado. Y a partir de esta experiencia, muchas comunidades rurales de la comuna de Ancud e incluso de otras comunas del archipiélago quisieron replicar. Y de hecho, como equipo Agua Nueva, hemos recibido muchas solicitudes de comunidades rurales que necesitan solucionar estos problemas para los veranos. Y la comunidad de Enal Alto, que es vecina de Catrumán, quiso replicar esta experiencia. Y ahí fue cuando postulamos el Fondo Común para poder replicar una red comunitaria de agua que consiste principalmente en entregar el conocimiento a las comunidades respecto al funcionamiento ecológico que tienen los bosques de Chiloé y los humedales. Es muy importante entender que el agua en Chiloé no viene de los glaciares como en el resto del continente, sino que viene del agua de la lluvia. Es decir, es muy importante que esa agua pueda infiltrar en el suelo para almacenarse en las napas subterráneas y ahí ir proveyendo a todas las vertientes y pozos lentamente hasta los veranos. Por eso, lo que se hizo fue capacitar a toda la comunidad de Enal para entender este funcionamiento ecológico y luego, de manera conjunta y colaborativa, hacer un diseño de un plan de ordenamiento territorial predial para observar cómo las distintas amenazas que habían frente a contaminar el agua o a disminuir la cantidad de agua disponible de las vertientes y generar acciones de conservación. Por ejemplo, zanjas de infiltración, reforestación, humedales depuradores de agua, entre otros. Y eso se hizo todo de manera comunitaria. Eso es lo interesante de este proyecto. También se diseñó una red comunitaria de agua que consiste en una intervención de alguna vertiente que no se seque durante los veranos, que fue identificada por la misma comunidad, porque las mismas comunidades son las que conocen su territorio, y gracias a también la voluntad de uno de los vecinos, que es don Carlos Vargas, él quiso donar la vertiente de su predio para abastecer a toda la comunidad. En conjunto, en un trabajo muy arduo de toda la comunidad de Enal, se construyó una red de agua que después, bueno, el agua se sube por un motor y se lleva después por gravedad a las distintas casas. Esta red actualmente está favoreciendo a 34 familias, una escuela rural y una posta. O sea, son 1.500 beneficiarios totales a los que lleva agua este proyecto. Y bueno, es un ahorro también muy significativo para la comunidad, para la comuna de Ancud, porque el municipio estaba anualmente gastando 18 millones de pesos en llevar agua en camiones aljibe. De hecho, es tan dramático que en toda la región de los lagos son miles de millones de pesos que se invierten desde la ONEMI para paliar este problema con camiones aljibe. Y el camión aljibe es una solución que es una solución parche, podríamos decir, no una solución definitiva. No es algo que soluciona este problema. Mientras que una red comunitaria de agua cuesta, es un bajo costo, se hace de manera comunitaria, la comunidad tiene los conocimientos para preservar los ecosistemas que finalmente permiten que el agua pueda infiltrar y abastecer su vertiente durante todo el año. Y bueno, es un proyecto muy hermoso que esperamos replicar. Actualmente, como equipo Agua Nueva, estamos incidiendo también en los organismos públicos, buscando apoyo para poder replicar esta experiencia en distintas comunidades rurales de todo el archipiélago, principalmente en la zona norte, que es la más afectada actualmente. Sí. Bueno, Enal Alto es un ejemplo claro de cómo es posible regenerar los suelos y volver a regenerar el agua en diferentes establecimientos educacionales,
establecimientos de salud y en 33 familias que no podían alcanzar eso y que son proyectos ambos, el de Nicole y Nalalta a través de la CAMI, proyectos que han podido, que un poco es el llamado también que hacemos como Fundación Lepe, o sea, organizaciones que se conforman de manera comunitaria con el apoyo de diferentes actores desde el sector público, del sector privado, de diferentes índoles, somos capaces de hacer esas transformaciones, somos capaces de hacer frente a esta crisis que estamos viviendo, pero más que la crisis, yo lo veo escuchándolo a ustedes y estos videos que yo he visto 5.000 veces, conozco los proyectos en terreno y claro, inspiran y dan esperanza. Y ahí quería hacer una pregunta a cada uno de los tres en honor al tiempo. Hace 2 días me tocó estar en un encuentro de municipios que estaban viendo cómo fortalecer la gestión de los municipios para enfrentar esta crisis climática, y participó la ministra del Medio Ambiente, la ministra Maisa Rojas, y dijo, bueno, nos tiró así una bombita, no sé si de esperanza o de qué, pero dice, lamentablemente a fines de este año o principios del próximo, el 1,4 grados ya va a ser un hecho. Y dijo tal vez 1,5, que 1,5 era que todos los estudios del IPCC había dicho, por favor no lleguemos a eso. Al parecer estamos llegando. Entonces, la pregunta breve, para los tres la misma pregunta, para que respondan de forma breve. ¿Cuál es la mirada, la oportunidad que ustedes ven en términos de acelerar un poquito estas transformaciones y de poder contribuir a ese cambio, que el cambio ya tiene que ser rápido, efectivo, y que ustedes han tenido las capacidades de replicar y de escalar estos proyectos de ustedes? Y Felipe, bueno, desde tu experiencia y del conocimiento, ¿cuánto se ha ido transformando y regenerando esto también? Ya. Uy, yo creo que hay un desafío súper claro y no difícil de hacer, salvo que requiere mucha voluntad y mucha voluntad política, que es donde siempre tenemos una barrera grande. Mira, básicamente nosotros, por ejemplo, Fondo Común fue un trampolín. Creo que el pensar el financiamiento no solo como desde la caridad, que voy a entregar cierto dinero para que puedan generar un proyecto, sino ir en apoyo y ser un trampolín, un impulso, acompañar a que eso pase, que se fortalezcan las organizaciones. De buena a primera, más iniciativas como la de Fundación Lepe y Fondo Común, yo creo que son súper necesarias. Y si nos vamos a esto otro lado pero les iba a contar que para nosotros, por ejemplo, el trampolín de ese acompañamiento y de ese impulso nos permitió ampliar, que es parte importante, yo creo, de lo urgente y lo necesario, que llegue a más rincones. Hay tantos espacios donde no llegan, no hay un puente, por ejemplo, para la educación ecológica, donde la educación de calidad en general en nuestro país es muy mala. Entonces, no sabemos o no se sabe mucho, ¿cierto?, de cómo poder ejercer esta ciudadanía planetaria responsablemente. Entonces, hacer el puente para aquello y poder ser un facilitador de que esto se amplíe es una de las cosas que yo creo que con urgencia hay que hacer. Nosotros pudimos sistematizar este libro de la educación popular ecológica que hacemos, lo tengo aquí de regalo reservado para hoy, pero ese libro ya por ejemplo, si no hubiese sido por Fondo Común, que nos acompañó y nos ayudó en esa guía, no se hubiese descargado. Se ha descargado en más de 7 países de Latinoamérica, se ha descargado en todas las regiones de nuestro país, se hace un trabajo comunitario y una construcción colectiva de esta educación popular ecológica. Y por otra parte, la réplica de estas instancias debe ser acompañada
con las gobernanzas locales, y que es lo que nosotros impulsamos como Fundación Mingaco en cada uno de los proyectos. Buscamos los gobiernos locales, los municipios, las instituciones públicas y privadas que existen ahí, y generamos articulación de aquello. Muchas veces resulta, muchas veces también no, muchas veces hay barreras y dificultades, hay que... Dentro, incluso desde la misma institución pública, hay desconocimiento de cómo poder hacer puente para que estas iniciativas florezcan, se multipliquen y siga generando ese desarrollo a escala humana y con una conciencia social justa y ecológica que tanto necesitamos. Entonces, por más iniciativas como esta, más voluntad política y apertura a poder apoyar esta iniciativa, porque ahí está donde se necesita también la resiliencia frente a la crisis socioecológica. Cómo poder adaptarse a aquello. Nosotros hemos implementado huertas comunitarias que funcionan en distintos espacios. Hemos recuperado estábamos sacando la cuenta, lo tengo por ahí, pero más de 300 toneladas de alimentos que iban a ser desperdiciados y que, por ejemplo, en la pandemia nos permitió trabajar con más de 3.800 personas que en ese momento no tenían acceso a alimentos. Y la recuperación de alimentos no solo fue a la guatita, sino que también fue un beneficio a la tierra. Porque si ahí hay bienes comunes, hay agua, hay trabajo de gente, hay energía puesta, que no puedes llegar y botarla a la basura. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos una conciencia quizás muy clara de cómo se deben hacer las cosas en esta crisis socioecológica, más hay una brecha que necesitamos abarcar, que es llevar esa conciencia de verdad a la acción y actuar en congruencia en aquello. O sea, si tengo claridad de que existe esta crisis que impacta socialmente y impacta ambientalmente, ando con mi vasito reutilizable, voy y elijo comercio local, en verdad elijo comercio local, no me compro esa ropa que costó 3.000 pesos y que viajó dejando una huella de carbono en kilómetros. Busco, si quiero un sustrato, por ejemplo, busco a biofábricas comunitarias, impactos sociales, y no solo la empresa que va a seguir enriqueciéndose. Necesitamos tomar conciencia de aquello, porque como dice la Vero, como dice Felipe, que lo explicó muy bien, estamos en un punto que ya hay una urgencia tremenda. Y lamentablemente, quienes menos tienen somos quienes más vamos a sufrir. Y eso se repite no solo en la periferia de la región metropolitana, se repite en Nalalto, se repite en Ancud, lo hemos visto en Kemchi, en Keilen, en Quinchao, en Curicó, en Tomé, lo hemos visto en muchos lados. Entonces existe la urgencia, pero la urgencia de la congruencia en nuestro actuar. Eso. Gracias, Nico. Ahí doy el pase a la cámara. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Nicole en el tema de la importancia de la educación ambiental, educación ecológica. Creo que ahí está la clave para lograr esa voluntad. Creo que cuando no tenemos conciencia de cómo funcionan los ecosistemas de los que somos parte, porque los seres humanos somos parte de esta tierra, somos un ser vivo más, que cumple un rol ecológico también. Entonces, cuando nos desconectamos de ese rol ecológico que tenemos per se, es cuando empezamos a generar, cuando empezamos a romper el ciclo. O sea, empezamos a tener una economía lineal, empezamos a tirar la cadena del baño, empezamos a tirar un papel a la basura. La basura no existe, lo decían allá en la Fundación Basura, en la charla del lado. Esa es la conciencia que deberíamos tener. Cuando comprendemos cómo funcionan los ecosistemas de los que somos parte, podemos asegurar que ese funcionamiento siga ocurriendo. Y creo que por ahí va, y creo que es muy importante que esto escale a lo institucional, que escale a las escuelas. Creo que es muy importante que se haga educación ambiental en las escuelas, que las corporaciones municipales abran la oportunidad de llevar fundaciones que hagan este tipo de charlas, de talleres en los espacios. Pero ahí yo discrepo un poco con lo que decía Verónica al principio, y es que creo que la educación ambiental o estas iniciativas no tienen que ir solamente dirigidas a los niños y a los jóvenes, porque llevamos décadas diciendo que los niños son el futuro y que ellos van a cambiar esto que venimos haciendo, y no es así. Somos hoy los adultos, incluso los ancianos que vivieron estas formas más ancestrales de conexión con la tierra, que sabían cuándo iba a llover como por la forma que tenía la luna. O sea, yo en Chiloé he aprendido muchísimo respecto a eso.
en el fondo entender cuando el viento está de norte, por ejemplo, entender cómo en el fondo la naturaleza nos va también, observar los ciclos de la naturaleza nos ayuda a poder relacionarnos con ella de una manera más agroecológica, podríamos decir, y más saludable. Entonces creo que es súper importante que vayamos recuperando ese conocimiento. Ayer lo decía Giselle también en una charla de diseñando un mundo sin residuos. Es muy importante que volvamos a esas prácticas más ancestrales, esas prácticas donde lo menos es más, donde no es necesario llenarnos de cosas que son necesidades inventadas finalmente por el comercio. Es muy importante que al final vivamos una vida un poco más ligera, en comunidad, que nos asociemos. También eso creo que es muy importante, la colaboración. O sea, estos proyectos hablan por sí mismos. Si no nos asociamos como lo hacen los animales, como lo hacen las plantas, estamos perdidos porque el mundo está demasiado individualista y de esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Entonces es importante que nos empecemos a mirar las caras, que empecemos a hablar con nuestros vecinos en los distintos territorios donde vivamos, que hagamos proyectos como los que menciona Nicole, como los que estamos haciendo en Chiloé. Creo que por ahí va el camino. Bueno, escuchándola un poco a todos ustedes, yo creo que no hay una sola solución para esto. Al final es un tema multidimensional. Y un poco para complementar lo que ustedes han dicho, aquí hay un sentido de urgencia, ¿no es cierto? El tema de la educación ambiental, o por supuesto que tiene que estar, sin embargo, eso cambiar ya vamos a llegar a 8.000 millones de personas en el planeta, es súper difícil. Por lo tanto, tenemos que buscar otros mecanismos más efectivos y más rápidos, en paralelo en el fondo, porque es multidimensional, para corregir un poco el rumbo. Al final nosotros partimos con un modelo de desarrollo que fue súper eficiente sin saber que iba a tener las consecuencias que ha tenido en el fondo. Y esa perspectiva, en el fondo, lo más relevante hoy día es poder canalizar financiamiento a desplegar desarrollo regenerativo de manera eficaz. Nosotros como fundación nos dimos cuenta, teníamos dos opciones: o nosotros actuábamos directamente en el territorio, o buscábamos, ¿no es cierto?, a organizaciones que estuviesen en el territorio para que ejecutaran los proyectos. Y nos dimos cuenta que es mucho más efectivo esa segunda opción, porque son ellos los dueños del territorio, o son ellos los que conocen mejor las particularidades de cada territorio. Y también en la perdurabilidad de las acciones que ahí se hacen, con gente que va a estar ahí, o que está relacionada históricamente con ese lugar, y que desea que ese lugar siga siendo como siempre lo conocieron. Entonces, hoy día, vuelvo un poquito a lo que es el financiamiento del sector privado, es clave para impulsar esto. Y esto está sucediendo. Hoy día, empresas del tamaño de Nestlé, que son un monstruo en términos de económicos, ¿no es cierto? Ellos están impulsando fuertemente el desarrollo regenerativo con sus proveedores, con pequeños productores de café, por ejemplo, principalmente Nespresso. Ellos están empujándolos y financiando proyectos regenerativos en los mismos campos de café para que puedan mezclarlos, por ejemplo, con reforestación, para que vuelva la biodiversidad, para que vuelva la polinización. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que esta mirada un poco de que el empresario es el malo, ya también hay que dejarlo en el pasado. Tenemos que aprovechar todo ese financiamiento para hacerlo lo positivo en el fondo. O sea, ellos también lo tienen internalizado porque saben que también se están viendo perjudicados por el cambio climático. En el café es súper claro, la tasa de productividad de los rendimientos de las cafeteras están bajando exponencialmente por el tema del cambio climático. Entonces eso también les afecta al negocio, están dando cuenta, bueno, tenemos que sumarnos a esto porque vamos a perder también. ¿Y cómo hacemos esto? Es regenerando, es remediando todo lo que hemos hecho. Yo creo que también hay que considerar eso y hay que acelerarlo. Y para eso, mover financiamiento. Nosotros somos una fundación que hasta el minuto hemos movido cerca de 800 millones en proyectos. Con la cuarta generación de Fondo Común esperamos llegar a los 1.000 millones, pero necesitamos mucho más. Tenemos que acelerar esto, tenemos que recuperar los servicios ecosistémicos que nos da la Tierra, y creo que vamos por el bien camino y nos hemos encontrado con ejemplos súper interesantes y súper inspiradores, como los que hemos conocido acá,
que nos dan esperanza, en el fondo, de poder seguir replicando esto, no necesariamente escalándolo, pero sí replicándolo en distintas partes del territorio, porque Chile es un país súper vulnerable frente al cambio climático. Tenemos, de las 9 vulnerabilidades que se presentan en los países, tenemos 7. Entonces, esa perspectiva son las comunidades, efectivamente las más vulnerables, las que más se van a ver afectadas por el cambio climático. Entonces, es nuestro deber, por así decirlo, mover ese financiamiento para poder darle las condiciones de adaptación y resiliencia que ya hemos conversado. Aquí Nicole quiere agregar un último punto de cierre. Sí, que a mí me dijeron es una conversación. Si estás de acuerdo con Felipe, dilo nomás, y si no, no. Un aviso. Sí. José Tomás Gumucio, tu hijo te está esperando en el stand de CNN. Beltrán Gumucio te está esperando en el stand de CNN en la pileta central. Ojalá lo encuentren. Ya, estaba diciendo que también me habían avisado si no estaba de acuerdo con algo, lo dijera, así que lo voy a hacer, porque así soy ya. Y yo aplaudo esas iniciativas que está hablando Felipe, que empresas grandotas, como por ejemplo Nestlé, en vez de estar generando una agricultura destructiva, que erosiona el suelo, que se chupa el agua, que destruye la tierra básicamente, y con ello las comunidades que viven ahí, genial si hacen esa transformación a una agricultura regenerativa. O sea, lo aplaudo más como un poco en silencio, porque siento que es lo que tienen que hacer. Como es la responsabilidad que les toca y es la obligación que tienen también de desarrollar. Y ahí también me surgen unas preguntas, como ¿es necesario que sea tan grande la industria? Es como, ¿para quién está ahí? ¿Está para muy bajo porcentaje de la población a costa de la destrucción de tanto? Como, ¿para qué tantas mineras, por ejemplo? Si no se está generando tampoco acá una vuelta, sino que está destruyendo, y quizás los minerales que van a crear cierto, hasta armas, hasta armamento bélico, ¿no? Entonces, en verdad, ¿hasta dónde es el punto? ¿Cuál es el límite? Y es lo que necesariamente necesitamos preguntarnos y empujar a que se pregunten también esas empresas o las instituciones para desarrollar políticas públicas acorde, ¿cierto?, a este desarrollo a escala humana, bajo economías también justas, ecológicas y colaborativas. Eso. Gracias, Nico. Bueno, nos están marcando la hora y para cerrar, primero agradecer a cada uno de los expositores, Nico, Camila, Felipe. Creo que el mensaje está claro. El mensaje es que hoy día, si queremos generar cambios, tienen que ser comunitarios, tienen que ser colaborativos, pero sobre todo tienen que ser llevados bajo la mirada de un sistema integrado complejo. Hoy día, si queremos generar soluciones reales a corto plazo y mediano plazo, tenemos que buscar la complejidad, pero tenemos que buscar el trabajo comunitario en los diferentes territorios con sus propias identidades y hacer esos cambios que requerimos urgentemente. Desde Fundación Lepe nosotros vamos a seguir trabajando en esto. Hemos visto, como decía Felipe, en las 3 generaciones hemos visto proyectos increíbles. Han pasado muchísimos postulantes y quienes, por limitación de financiamiento, no podemos financiar más, pero quienes han ejecutado han hecho tremendos cambios en sus territorios y comunitariamente, y espero que así siga siendo, con más fuerza, con más ingenio, con más y con mayor capacidad de cambio. Así que eso, muchas gracias a cada uno de los que nos acompañaron y nos vemos pronto.